Quería compartir con ustedes una palabra que el título de ella es Un corazón conforme a Dios. Ahí tenemos ahí la imagen. El versículo base se encuentra en Hechos 13:22, que dice así: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Palabras del Señor. Iglesia, nosotros estamos en un año en que como iglesia el tema del año es viviendo la estación de Dios. En otras palabras, nosotros debemos estar anhelando vivir bajo la voluntad de Dios, estar bajo su voluntad. Y hemos aprendido a lo largo de estas palabras, enseñanzas que se han enviado desde este púlpito, de que el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, es un tiempo que es perfecto. Nosotros, seres humanos, vivimos en el tiempo Cronos, pero el tiempo de Dios es el tiempo Kairos. Él no está sujeto al tiempo. El tiempo de Dios es aquel tiempo perfecto, exacto. Y Dios tiene un tiempo específico para todo. Vemos en la Biblia ocasiones como por ejemplo Jesús, estando en Galilea, sus hermanos le dijeron: ve y exhíbete, enseña todo lo que tú puedes hacer. Ve allá, que vean que tú eres el Mesías. ¿Y qué le dice? Mi tiempo no ha llegado. Para ustedes siempre todo está listo, pero para mí, mi tiempo no ha llegado. Cuando su madre, María, están en las bodas de Canaán y se acaba el vino, María va donde él. ¿Qué le responde? Mujer, mi tiempo aún no ha llegado. Hay un tiempo específico. Vemos también en el Antiguo Testamento, Sara, cuando el ángel se le aparece, el ángel le dice: en tiempo específico yo voy a volver y tú vas a dar a luz un hijo. Entonces vemos cómo a través de la Biblia Dios nos enseña que para Él hay un tiempo específico para todo. Es así que Él trabaja. Y nosotros, ¿cómo es que nosotros actuamos como seres humanos? Nosotros queremos las cosas rapidito, ¿verdad? Rápido, no nos gusta esperar. No hay paciencia, nos cuesta trabajo tener paciencia. Queremos vivirlo todo rápido. Veo que aquí tenemos algunos jóvenes. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes quieren vivir las cosas rápido, quieren vivirlo todo de una vez. Y la Biblia no nos enseña eso, nos enseña a tener paciencia. Vemos por qué la sociedad está como está, porque muchas veces tenemos jóvenes, niños muchas veces exigiendo tener derechos de adultos. Quieren hacer las cosas ya, pero quieren tener los derechos sin aprender las responsabilidades. Y por eso es que nosotros vemos ahora que las cosas se van deteriorando cada día más y más. No hay paciencia, no se sabe esperar por el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en Eclesiastes 3:1? Que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Es eso lo que el Señor tiene para nosotros. Y junto a eso, iglesia, contra ese deseo de hacerlo todo rápido, experimentar todo de una vez, no tener paciencia, estamos viviendo tiempos ya desde hace mucho, filosofías que además de que te dicen tienes que hacer las cosas rápido, experimentar todo, también te dicen que todo aquello que te trae incomodidad, dolor, es malo. Que el parámetro de saber cuando una cosa es mala o una cosa es buena es si nos trae placer
o no nos trae placer. Esa es la filosofía que está en el mundo. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? La palabra nos enseña que Dios tiene procesos. Y esos procesos que Él usa en cada uno de nosotros algunas veces son dolorosos, incómodos, nos entristecen, nos angustian, pero son los procesos que Dios usa para transformarnos, para transformar tu corazón y mi corazón. Dios es un Dios de procesos. Tenemos que siempre recordar eso. Dios es Dios. Dios es un Dios, cantábamos aquí, todopoderoso es. Él puede hacer cosas instantáneamente, puede actuar por medio de eventos. Vimos que Él abrió el mar en el Egipto, un evento. Vimos que Él derribó murallas en Jericó, otro evento. Él estaba frente al cuerpo de Lázaro muerto y Él dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro se levantó. A otros le decían, tú quieres ser sanado. Yo quiero, levántate, sé sanado. Cosas así. Dios, cuando Él quiere, Él actúa así. Pero cuando son cosas del corazón, Él actúa por procesos. Él nos procesa, Él nos lleva por estaciones. Y nosotros debemos mantenernos firmes en esas estaciones. No tratar de tomar atajos. Muchas veces tratamos de tomar atajos para no pasar por el tratamiento. Pero hoy yo estoy aquí para recordarles, iglesia, persiste, aguanta, persevera, permanece, porque esos procesos que Dios hace son procesos gloriosos. En Corintios, Él dijo así que nosotros somos transformados como de gloria en gloria, como a la imagen del Señor, ¿por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu. Esos son los procesos de Dios, procesos que nosotros los recibimos muchas veces con dolor, pero son procesos gloriosos, que traen gloria ¿a quién? ¿A nosotros? No, traen gloria a Él. Porque no a nosotros, como dice el salmista, sino a Él sea dada toda gloria. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron procesadas por Dios. Y hoy nosotros vamos a coger un ejemplo bíblico que está en la vida de David. El pastor Marcos la semana pasada comenzó hablando sobre la armadura de Saúl, la armadura de David. Entonces aprendimos muchas cosas, escuchamos, yo creo que las ideas están frescas ahí, de lo que hizo David, cómo fue David al comienzo. Dios afirma que él era un hombre según el corazón de Dios, y él pasó por las estaciones de la vida. Porque yo me pregunto, ¿qué quiso decir Dios al decir, Él es un hombre según, conforme a mi corazón? Y podemos decir muchas cosas, pero yo creo que hoy lo que va con la palabra, con el mensaje, es que David era un hombre que persistía en el tratamiento, que persistía en la estación que Dios había designado para él. Un hombre que no huía, un hombre que se dejó trabajar, un hombre que se dejó amoldar. Porque la palabra es conforme, que tomaba la forma de. La palabra dice que nosotros somos como barro en manos del alfarero. Él nos va moldando, nos va dando forma aquí, allá, y a veces esos movimientos, esas maniobras nos duelen. Pero yo te quiero decir, si tú estás pasando por momentos de tribulación, de tristeza, si te sientes agobiado, es Dios trabajando en ti. No desistas, que Dios está trabajando en ti. Y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. David fue procesado y pasó por muchas estaciones. ¿Cuál fue la primera estación que David pudo pasar? Primero, él pasó por una estación de desprecio, de ser olvidado, de ser el cero a la izquierda, de ser
el don nadie. Él pasó por eso. Y lo vemos en la palabra. Sabemos de que, como aprendimos la semana pasada, Él fue ungido rey. Él fue ungido rey. ¿Por qué? Vamos a ver un poco el contexto. ¿Quién era el rey primeramente? Fue Saúl. Saúl fue elegido el primer rey de Israel. El pueblo israelita pidió rey. ¿Esa era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Dios quería que el pueblo lo considerara a Él siempre su rey, su gobernante, que el pueblo podría ser gobernado a través de su palabra, a través de sus profetas. Pero no, el pueblo dijo, no, queremos un rey a como los tienen las otras naciones. Y Dios les dio un rey. Dios les dio un rey conforme al corazón del pueblo. Porque eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que Dios continúa haciendo. Dios continúa entregando gobernantes conforme al corazón de los pueblos. Dios hace así. Así que algo que debemos meditar. Muchas veces concentramos nuestras oraciones en cambia el corazón de ese presidente, cambia el corazón de ese aquí. Y el pueblo es el primero que tiene que hacer cambio de corazón, de ver dónde están puestos sus ojos, a ver si están alejados o no de Dios. Son cosas que debemos analizar en nosotros, analizar nuestros corazones, antes de estar pidiendo solamente, cambia el corazón de ese que está en posición de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Llega Samuel a la casa de David, a la casa de su padre, y en 1 Samuel 13:14 dice así: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Esas fueron antes las palabras para el rey Saúl. Ya estando Samuel dentro de la casa de Isaí, en 1 Samuel 16:11, él pregunta, después que le llevaron a todos los hijos: ¿son todos tus hijos estos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo. Insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Entonces David, vemos aquí que fue olvidado, no fue tomado en cuenta, pero él había sido el escogido. En 1 Samuel 16:7 vemos que dice la palabra: pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Qué tremenda enseñanza que recibió el profeta ahí, el hombre de Dios, Samuel. Él también fue engañado por la apariencia de los hijos de Isaí. Cuando él vio al mayor, él dijo, es este el escogido. Pero Dios le dice, no, yo veo el corazón, porque Dios está interesado en tu corazón y en mi corazón. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Y es por eso que Él usa propósitos. Y aquí Dios deja bien claro, lo que yo quiero es el corazón. Por eso la palabra dice en el proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Y Él continúa llamándonos y diciéndonos, dame, hijo mío, entrégame tu corazón. Cuando hablamos de corazón, sabemos que el corazón en sí es un músculo que bombea sangre. Eso es el corazón. Pero aquí en la Biblia, lo que Él habla de corazón es el centro de nuestras
decisiones. Es nuestra forma de pensar. Es de donde surgen nuestras ideas, de donde surgen las decisiones que nosotros tomamos día tras día, tras día, tras día. Por eso la Biblia también dice, por sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. ¿Cuál es el enfoque de Dios? Tu corazón y mi corazón. David fue ungido. Samuel lo unge allí, enfrente de sus hermanos. ¿Y qué pasó después? ¿Será que él ya fue a reinar directamente? ¿Comenzó su gobierno? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No fue así. Veamos lo que pasa. En 1 Samuel 16:1, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como el rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Él fue el escogido. Isaí mandó a buscarlo en 1 Samuel 16. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ram. Entonces, él fue ungido rey, pero no comenzó su gobierno inmediatamente. David tuvo que aprender a ser siervo. El rey ungido por Dios tuvo que aprender a servir. 1 Samuel 16. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Israel para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. ¿Qué era un escudero en aquella época? Un siervo. Estaba al servicio del rey. Entonces teníamos al muchacho David, ungido rey, sirviendo al rey que ya había sido rechazado por Dios. Y él continuaba en ese mismo tiempo cuidando de las ovejas de su padre. Él podía decir, mi hora es ahora. El profeta me ungió. Yo soy rey. Pero él pasó por el proceso que Dios tenía para él. La estación que David estaba viviendo era una estación para servir, para ser siervo, para aprender a servir. ¿Y tu iglesia? ¿Tú estás aprendiendo a servir? ¿Tú sirves en tu casa? ¿Sirves a tus hijos? ¿Sirves a tu esposa? Donde el Señor te lleva, ¿tú tienes ese corazón de siervo? La respuesta puede ser sí, pero si la respuesta es no, el corazón de Dios te está trabajando a ti también. Él va a tratar tu corazón para que tú desenvuelvas ese corazón de siervo. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús con respecto a eso? Marcos 10, 42 al 45. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorearon de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos a un
a un joven ungido rey que aprendió a ser siervo. ¿Ya estaba listo para ser rey? Dios dijo, no, todavía no. Él necesita aprender. ¿Y qué más faltaba? Bueno, David comenzó a ser perseguido. Otra etapa de su vida. Rey, ungido por Dios, perseguido. Primera de Samuel 20:32. ¿Y por qué ha de morir? Le reclamó Jonathan. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonathan se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. ¿Por qué el rey Saúl quería matar a David? Escuchamos la semana pasada. Él estaba con envidia de David. ¿Qué era lo que el pueblo cantaba? Saúl mató ¿a cuántos? ¿Y David a cuántos? 10,000. Eso empezó a entrar en el corazón de Saúl y empezó a crear esa rabia contra él y quería matarlo. ¿Qué fue lo que David tuvo que hacer? Huir, ir al exilio, esconderse. Un rey ungido por Dios, huyendo. La estación que Dios tenía para David. En 1 Samuel 22:1 leemos, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. David aprendió a depender y a confiar, a no tener miedo. Esa fue la etapa que Dios preparó para él. Persecución. ¿Pero qué vas a aprender en esa persecución? Vas a aprender a confiar en mí. Vas a aprender a no tener miedo. Vas a aprender de que yo soy tu salvación. ¿Saben ese salmo tan conocido que escuchamos de David, que él decía así, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré? Pero ¿qué fue lo que hizo a David declarar eso? ¿Sabe qué, iglesia? Persecución. Porque él tuvo ejércitos acampando contra él, siendo perseguido. Y por eso es que él clamaba así, Dios es mi roca, Él es mi salvación, Él es mi torre fuerte, en Él yo me voy a refugiar. ¿Por qué? Porque ya era un corazón que estaba siendo trabajado por Dios, amoldado por Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la dificultad, por medio de la lucha, por medio del dolor, por medio del tratamiento. Y David no huyó a ese tratamiento, se mantuvo firme. Iglesia, una vez más, mantente firme. El Señor está actuando en tu vida y Él va a glorificarse. Permanece. Entonces David aprendió a confiar. ¿Y qué nos enseña Jesús con respecto a eso? Mira lo que dice en Mateo 5:10. Él declaró así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. En 2 Corintios 12:10 leemos: por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. David aprendió a ser fuerte, pero ¿cómo aprendió a ser fuerte? Viéndose que era débil, que dependía completamente de Dios. Y eso es donde Dios nos quiere llevar, a confiar completamente y plenamente en Él, dejando en evidencia que yo no soy nada, que sin Él yo no soy nada, que sin Él yo no puedo hacer nada.
Cuando yo aprendo a confiar completamente en Él, ahí es donde yo vengo a ser fuerte. Y David aprendió con el proceso. David aprendió eso con persecución. Así que, iglesia, eso que está allá afuera diciendo, no, tú tienes que evitar todo lo que te trae dolor. Si no te trae placer, no es bueno. Mentira. ¿Mentira de quién? Del padre de la mentira, del diablo. Porque Dios usa procesos que nos llevan muchas veces a entristecernos, a sufrir, pero son procesos que Dios usa para transformarnos. Cuando finalmente se siente en el trono, declara quién será el verdadero rey, porque como vimos, él pasó por la etapa de ser olvidado por el Padre. Él pasó por etapas en el que él aprendió a ser siervo. Él aprendió mediante la persecución. Entonces Dios dice, bueno, el tiempo kairos para él llegó. Es hora de reinar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será cuando David recibe esa noticia, va a ser ungido rey? ¿Será que, qué es lo que la Biblia nos dice? Que él dijo, finalmente, pasé los exámenes, ahora yo voy a empezar a reinar. Ahora yo voy a empezar a decir lo que se tiene que hacer en este pueblo. ¿Fue eso lo que David dijo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? David declaró así en Primera de Crónicas 16:31. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, digan las naciones, el Señor reina. No fue que David reina, sino el Señor reina. Porque los tratamientos de Dios nos llevan a exaltarlo a Él como único y soberano Rey de la tierra y de nuestras vidas. Eso lo hace a través de su tratamiento. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso tenemos que permanecer en la tribulación, permanecer en los momentos de tristeza, permanecer en la palabra de Dios, creer en sus promesas. Entonces, ya pasó por los exámenes, fue finalmente ungido rey, empezó él a tomar sus funciones de rey. ¿Será que Dios dijo, bueno, David, ahora estás listo, tú arréglate, tú ya sabes cómo reinar, dale, sigue? ¿Será que fue así? No fue así, porque después venía otra etapa, otra prueba. ¿Por qué? Porque como vimos antes, Dios está interesado en tu corazón, en mi corazón. Y en aquel momento Él estaba interesado en el corazón de David. Y aquel que ya era rey tenía que ser tratado, porque en su corazón había pecado. Y Él quería tratar el pecado que había en David. En el corazón de David había infidelidad. En el corazón de David había inmoralidad. Y Dios dijo, ahora llegó el momento de limpiarlo. Ahora llegó el momento de hacerlo libre de ese pecado. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Nosotros aprendemos en las Escrituras que David pecó y pecó feo, por decir así. No solo adulteró, sino que también asesinó. Dios manda un profeta para exaltarlo. Y en 2 Samuel 12:9 vemos que dice así: ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? ¿Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa? Lo mataste con la espada de los amonitas. Y el profeta continúa diciendo cuáles van a ser las consecuencias de su pecado. Y es entonces cuando David se levanta y él dice así: pobrecito de mí, Señor, quita de mí estas consecuencias, líbrame de las consecuencias. ¿Eso es lo que David dice? No. En 2 Samuel 12:13, él declara así: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán.
el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Cuál fue la razón de esta etapa de David? El Señor quería enseñarle arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, iglesia, tiene que ser para nosotros un estilo de vida. Y Él quiere enseñarte a ti y a mí arrepentimiento, que busquemos cómo ser libres del pecado, confesar el pecado, buscar el perdón de Dios. Y Él trató eso en David. Él lo quería hacer útil, más útil todavía a sus propósitos. Por eso Él decidió limpiarlo, porque tenía más planes para él. Él tenía propósitos que esas cosas le iban a impedir lograrlos. Y Dios dijo, es la hora, es el tiempo kairos para ti. Entonces, Dios hace eso en nosotros. Él nos quiere libres del pecado. Aquellas cosas que nos atrapan, que nos encarcelan, que impiden que cumplamos los propósitos de Dios, el Señor quiere tratar con nosotros eso hoy y llevarnos al arrepentimiento. Y nosotros no solamente quedarnos tristes por las consecuencias de nuestros pecados, pero sino que podamos declarar como David declaró, o como el hijo pródigo declaró. ¿Qué fue lo que declaró el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre. Ese es el corazón que Dios quiere crear en nosotros. Un corazón que se duela cuando peca contra el Padre. Cuando peca, no solamente por las consecuencias que yo recibo por mi pecado, sino por pecar contra el Padre. David aprendió arrepentimiento. Y nosotros, como decía, lo debemos desenvolver como un estilo de vida. ¿Qué más aprendió David? Vemos en Salmos 51, 7 al 11. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. El corazón conforme al corazón de Dios clama por la presencia del Señor. David, lo que más le incomodaba era que la presencia de Dios se apartara de él. Más adelante, en Salmos 51, del 16 al 17, él dice así: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esa estación de Dios enseñó a David la humildad, a humillarse delante de su Dios. Y eso lo llevó a decir, como dijo en Salmos 27:4, una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Eso es lo que hace un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que no huye al tratamiento del Señor. Un corazón trabajado, un corazón amoldado, un corazón que ha resistido las tempestades, pero que ha sido transformado. David decía, yo no puedo conformarme. Ya cuando él ya había pasado por esos tratamientos, cuando él ya conocía los tratamientos del Señor, él mismo decía así, yo no puedo quedarme así. La cosa todavía tiene que continuar cambiando. Yo tengo que ser procesado y procesado y procesado por Dios.
Esa era la mentalidad de David. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Miren Salmo 139, del 23 al 24. Él dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces David, ya trabajado, él decía: Señor, si hay algo más que tienes que trabajar en mí, examíname y muéstrame que yo estoy dispuesto a entrar en tu proceso para continuar siendo transformado. Un corazón segundo el corazón de Dios. Y el mundo en que vivimos, iglesia, busca exaltación, es movido por una sed de poder, de reconocimiento y posición. No son esas cosas las que mueven este mundo actual. Todo mundo buscando estar arriba. El reconocimiento, la fama, la autoridad, el poder. Eso es lo que el mundo enseña. Pero ¿qué es lo que es un corazón conforme al corazón de Dios? Vimos aquí un corazón humilde, un corazón que sirve, totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. El mundo nos enseña a subir, subir, subir. ¿Para qué? Para que me sirvan, para que yo pueda mandar, para que yo pueda ser reconocido, para que yo pueda ser exaltado. Pero Dios no es así. ¿Qué es lo que el modelo de Jesucristo nos enseña? El modelo de Cristo, yo lo resumiría en una fórmula que sería un corazón de siervo más humillación es igual a exaltación. Esa fue la fórmula que Jesús nos enseñó. ¿Y dónde vemos eso? En Filipenses. Cuando se nos dice así, que su sentir sea igual al de Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó el aferrarse a ser a Dios, sino que se humilló, se hizo siervo, se humilló hasta ir a la cruz por obediencia. ¿No es eso lo que la palabra nos enseña? Jesús se humilla, Jesús sirve. Eso es el legado que Él nos deja. Esa es la enseñanza que Él nos da. Eso es lo que choca contra este mundo, contra la cultura de este mundo. Eso es lo que no entienden. Por eso es que dicen que es locura. Es locura. Pero es la llave que el Señor nos enseña. A ser humildes, a aprender a servir, a humillarnos ante el Señor. Porque cuando nos humillamos ante el Señor, Él se encarga de exaltarnos a su debido tiempo, en su forma. Por eso dice en su palabra: humíllense ante la poderosa mano del Señor y Él los exaltará. Pero el camino es la humillación. Es saber que Él es el Rey. Al final de su vida, ¿qué es lo que David declara? En 2 Samuel 23:1 dice así, del 1 en adelante: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece, para que brote la hierba en la tierra. ¿Qué fue lo que después de tanto tratamiento, tantas luchas que pasó David,
Él concluyó, es importante el temor de Dios, vivir con el temor de Dios, temor de su palabra, temblar ante su palabra. Y concluyendo, iglesia, en cada estación nosotros vamos a tener luchas. Yo no sé en qué estación el Señor te está haciendo pasar hoy. Puede ser que estés pasando una estación tal vez tranquila, cómoda, o tal vez no. Tal vez estás pasando tribulación, tal vez estás pasando tristeza. Yo no sé, pero el Señor sabe. El secreto es siempre estar firmes en Dios y permitir que seamos transformados mediante los procesos gloriosos de Dios. El apóstol Pedro lo entendió muy bien y lo dejó bien escrito para nosotros. En 1 de Pedro 5:10, Pedro escribió así: y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Aquí está el proceso de Dios paso a paso. Así que si tú estás pasando tribulación, iglesia, permanece, porque Él te transformará. Él te está estableciendo, Él te está purificando. Él se está llevando por ese proceso glorioso, afirmándote, fortaleciéndote, estableciéndote como una mujer, como un hombre de Dios, que va a cumplir los propósitos que Él tiene para tu vida. Permanece, iglesia, permanece en la tribulación, porque Dios está contigo. Él está en eso. Él está tratando tu corazón. Él está tratando su iglesia, preparando su iglesia para que esa iglesia haga diferencia en esta generación, llevando la humildad, llevando el corazón de siervo, poniéndolo a Él en primer lugar. Que cuando nosotros lleguemos a cualquier lugar, ¿quién es el que reina? Jesús reina, porque Él ha reinado por siempre y reinará por siempre. Nosotros solo somos mensajeros, nosotros somos embajadores de su reino, pero para Él toda gloria, toda adoración, todo honor para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Con un corazón trabajado, iglesia, nosotros podemos declarar las palabras de Salmo 1, del 2 al 3, que dice así el salmista: sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche mediante ella, medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchita. Todo cuanto hace prospera. El corazón transformado da frutos para el reino de Dios mediante los procesos de Dios. Así que una vez más, iglesia, yo te insisto, permanece, porque el que prometió cumplirá. Amén. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces nuestros corazones. Tú eres el que escudriña cada corazón. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de mis hermanos y hermanas están pasando actualmente. Yo te pido, Padre Celestial, habla a cada corazón. Fortalécelos, Señor. Llévalos por ese proceso glorioso, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levanta sus brazos, Señor, aquel que está cansado, aquel que está agobiado, Señor. Levanta sus brazos, Señor. Derrama fe en sus corazones, que ellos puedan continuar creyendo en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nosotros nos mantengamos firmes a la promesa de que todo coopera
para bien de todos aquellos que aman al Señor, para todos aquellos que son llamados según tu propósito, Señor, y que tú vas a cumplir, Señor, tu anhelo de transformarnos a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Toca cada corazón, Señor, al cansado, al corazón triste, levanta, Señor, en nombre poderoso de Jesús, Señor. Toca cada corazón, Señor. Mantenernos firmes, Señor. Mantenernos firmes. Eso nos permita, Señor, tomar atajos en los procesos que tú tienes con nosotros, Señor. Termina tu obra, Señor. Estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.